El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre Vibrio cólera y Campylobacter. Vamos a iniciar con Vibrio cólera. Han habido varias pandemias, sin embargo, en 1837 se recuerda que fue el gobierno de Mariano Gálvez, en donde se reportaron 12,000, ¿verdad?, fallecidos por Vibrio cólera. Posteriormente, en 1961, pues también hubo otra pandemia, en donde también dejó muchos muertos. Y en 1991 a 1993, pues fue azotado nuevamente el mundo por otra pandemia. Esta inició en Perú con una persona que bajó de un barco con diarrea, lo cual inició una cadena de infectados que se fue expandiendo por toda Sudamérica. Entonces en Guatemala pensábamos que iba a entrar, ¿verdad?, por el área sur. Entonces lo que se hizo fue pues cerrar las fronteras de El Salvador y de Honduras y además de no permitir ningún producto proveniente del Perú, lo cual esto lo hicieron también todos los países. Entonces la economía de Perú estuvo muy afectada también. Pero para sorpresa de los guatemaltecos, pues el caso cero, ingresó por la frontera de México. Entonces un médico anunció este caso y lo enviaron rápidamente en ambulancia a la ciudad capital. El problema era de que realmente el paciente venía con cólera y son unas deposiciones acuosas abundantes, ¿verdad? Entonces, lo que hacían los de la ambulancia es que para cada río que pasaban lavando la ambulancia y pasaban bañando al paciente también. Por lo que se piensa que ahí fue donde se contaminaron todos los ríos y se regó la enfermedad por toda Guatemala. Pero así como me lo contaron, se los cuento, no sé qué tan real sea. Entonces aquí vemos que realmente incluso el río Motagua estaba también, estaba contaminado, ¿verdad?, por cólera, donde miramos que prácticamente un montón de gente estuvo en riesgo. El año pasado, en abril, también salió, ¿verdad?, un reporte donde había una alerta porque posiblemente había un brote de cólera. Sin embargo, vieron que había salido incluso el resultado positivo, pero vieron que era un falso positivo, ya que el paciente no tenía la sintomatología, la clínica era completamente diferente a la clínica por cólera, descartando la enfermedad. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de Vibrio, pertenecen a la familia de Vibrionaceae. Hay más de 100 especies, pero 3 especies son patógenos de especial importancia para el ser humano, donde está Vibrio cólera, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es el cólera epidémico y pandémico. Está el Vibrio para hemolíticos, que generalmente se da por ingestión de mariscos crudos, pescados o crustáceos contaminados, y que generalmente es una diarrea acuosa autolimitante que dura más o menos de 12 a 24 horas. También puede ser acompañado por náuseas, vómitos, ¿verdad? También cólicos abdominales, incluso a veces puede ser sanguinolenta, pero esta generalmente pues es autolimitante, como había dicho, y solo necesita tratamiento con suero. Además, también se puede asociar a infección de heridas, generalmente en los esteros, ¿verdad? O que son lugares donde hay agua salada, ¿verdad? Y generalmente donde están en la unión, ¿verdad? Donde se hace la unión, ¿verdad? El mar con el canal o con en algún río. Entonces también el Vibrio vulnificus, este generalmente tiene cápsula y este sí se asocia mucho a enfermedades graves. Sí, también, ¿verdad? Se ha visto que generalmente puede dar fiebre, diarrea acuosa, dolor abdominal, pero lo que más caracteriza es que da septicemia y generalmente también por comer ostras infectadas. Esto es muy frecuente en Florida y también puede y la septicemia generalmente se asocia a muerte en el 50% de los pacientes. También las heridas pueden evolucionar a celulitis o a necrosis. Entonces el Vibrio vulnificus o Vibrios cólera que no sea 0,1, que vamos a ver qué significa eso más adelante, producen cápsulas polisacáridas ácidas importantes para las infecciones diseminadas. Y mientras que el Vibrio cólera 0,1 no produce ninguna cápsula y las infecciones no se extienden más allá de los límites del intestino. Entonces, ¿qué es el cólera? Es una diarrea secretora, epidémica y potencialmente mortal
caracterizada por numerosas heces acuosas y voluminosas, a menudo acompañadas de vómitos que producen shock hipovolémico y acidosis, y que es causada por ciertos miembros de la especie de Vibrio cólera, que también pueden causar infecciones leves o no aparentes. Entonces, generalmente, pues es reconocido por dar una diarrea, ¿verdad? Líquida, acuosa, abundante, donde se estima que a veces puede ser incluso 1 litro por hora, por lo que puede matar rápidamente al paciente y es como agua de arroz. Vamos a ver qué es el Vibrio cólera. Pues son bacilos gram negativos. Son anaerobios facultativos, son fermentadores, se multiplican en pH alcalino, son sensibles al ácido, como el ácido del estómago. Entonces el inóculo generalmente tiene que ser muy elevado, ¿verdad? Para poder pasar, ¿verdad? Por el estómago y no matar a toda la población, ¿verdad? Que puede ir en un biofilm y llegar al intestino delgado, que es generalmente donde él produce la enfermedad. El patógeno es patógeno del ser humano y generalmente no invade. El Vibrio cólera, vamos a ver que son separados de la familia de enterobacterias. ¿Por qué? Porque tienen una reacción positiva a la oxidasa y además tienen sus flagelos son polares. Hay más de 200 serogrupos. Sin embargo, los que producen la toxina del cólera son de los serogrupos, ¿verdad? 0,1 y 0,139. Ahora el serogrupo 0,1 se divide en serotipos y biotipos. Entonces aquí vemos también que, bueno, como todo gram negativo, ¿verdad? Tiene también su lípido A, que generalmente es la endotoxina, tiene un polisacárido central y un polisacárido O, ¿verdad? O el antígeno O, llamado también así, que generalmente se diferencia el 0,1 del 0,139 porque tiene unas cadenas laterales que son diferentes de cada uno de ellos. Generalmente son más cortas incluso en el 139 que en el 0,1. Y además el 139 tiene cápsula. Entonces tenemos que la especie que vamos a ver el día de hoy es Vibrio cólera. Los serogrupos, ¿verdad? Sabemos que son 0,1 y 0,139, que son los que tienen la toxina. Todos los demás, ¿verdad? Se les llama también no 0,1 o no 0,139. El 0,1 se compone también de dos biotipos, que es el TOR y el clásico. Entonces, también esto está dado estructuralmente, ¿verdad? Por el antígeno O. Entonces, el antígeno O, suponiendo como por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que el amarillo, si miramos esa bolita de color amarillo, es el TOR, mientras que si fuera de color café, pues sería el clásico, por ejemplo. Pero realmente sabemos que estructuralmente, ¿verdad? Son diferentes, o sea, los carbohidratos que contiene son diferentes y también estos se pueden dividir en serotipos. También es otra forma en que se pueden separar, en donde tenemos que los serotipos son INAVA, OGAVA y Jicojima. Entonces se les llama antígenos. Estos antígenos, ¿verdad? Generalmente si te miramos que tiene un A y un B, entonces decimos que es INAVA. Si tiene el A y el C, generalmente es OGAVA. Y si tienen el ABC, entonces decimos que es Icojima. Entonces, epidemiológicamente, también se ha visto que son importantes las características diferenciales. Por ejemplo, entre los biotipos, el TOR pues se adapta mucho mejor que el biotipo clásico, ya que puede subsistir en el medio ambiente y en el hospedero humano, colonizándolo. Incluso se ha visto que puede formar biofilms. También las infecciones generalmente son leves y subclínicas. Esto cuando son leves y subclínicas en la mayoría de las personas también quiere decir que tiene una mayor transmisibilidad. Eso quiere decir, como por ejemplo lo que está pasando ahorita con el coronavirus, que el coronavirus realmente vemos que la mayoría de las personas van a ser subclínicas o van a tener síntomas leves, lo cual hace que aumente su transmisión. El biotipo clásico es más toxigénico y virulento que el TOR. El TOR también ha adquirido genes también de resistencia al cotrimoxazol y a la streptomicina, mientras que el clásico pues se ha visto que generalmente no ha tenido resistencia a los antibióticos. Y además el TOR pues ha adquirido otros genes, ¿verdad?, de resistencia a otros antimicrobianos. Además también cuando hablamos de los serotipos, entonces hablamos de que INAVA en comparación con OGAWA
Vamos a ver que INAVA generalmente se va a dar en personas más jóvenes. La diarrea generalmente tiene menor duración. Sin embargo, ¿verdad? Los de INAVA generalmente van a necesitar terapia intravenosa. Es menos frecuente que OGABA. Generalmente presenta dolor abdominal, mientras que OGABA no presenta dolor abdominal y son más susceptibles a la tetraciclina y eritromicina. Y Kojima, este generalmente no se encuentra mucho ya que es muy raro y es inestable al medio ambiente. Dentro de la epidemiología, pues vamos a ver que crecen de forma natural en los estuarios o esteros, es lo mismo, y en los mares de todo el mundo. Son capaces de sobrevivir y de replicarse en las aguas contaminadas con una mayor salinidad. Pueden crecer rápidamente en aguas con crustáceos o quitinosos como ostras, almejas, mejillones. Se reconoce que han habido varias pandemias, pero las primeras 6 entre el periodo de 1817 y 1923 pues correspondían al biotipo clásico, mientras que las siguientes, ¿verdad? Como la séptima y las actuales pandemias, lo hacen con el biotipo el TOR. Cuando hablamos de cólera no podemos dejar de mencionar a John Snow, que en 1848 se produjo una epidemia de cólera en Inglaterra. Y él es un médico, ¿verdad? Era un médico inglés que pudo ver que a pesar de que en ese tiempo se consideraba que las enfermedades venían por el aire, pero él pensó que podía venir del agua. ¿Cómo hizo ese reconocimiento? Porque él vio que los del área sur, ¿verdad? Que también bebían del agua del río Támesis, entonces se infectaban más y se habían más disfunciones en ese lugar, mientras que los del área más lejana o norte, generalmente era más alta, había menos defunciones. Entonces él comenzó a ver de que podía ser el agua, entonces incluso cerró una bomba de agua que estaba situada que era donde recibían el agua las personas de una región y dejó abierta la otra. Entonces se dio cuenta que sí, ¿verdad? Tenía razón de que había algo en el agua, ¿verdad? Una sustancia mórbida, decía él, que había algo en el agua que podía estar matando a las personas. Sin embargo, en ese tiempo no se comprendía todo esto, incluso fue muy criticado por los mismos médicos porque ellos seguían pensando en esa teoría miasmática, ¿verdad? Que venía las enfermedades del aire. Entonces, abrieron, al final la misma población dijo que no quería estar sin agua, abrieron la llave, ¿verdad? Abrieron la bomba y entonces se continuaron las defunciones. Entonces, posteriormente, pues ya se fue estudiando, ¿verdad? Que ya incluso él murió muy joven, ¿verdad? Pero se siguió estudiando y se dieron cuenta de que realmente él tenía razón en lo que él decía. Entonces, ahora, en honor a él, ¿verdad? Hay una réplica ahí en una calle de Londres que se llama Broad Street. Y ahí está la réplica de la bomba de agua. Bueno, pero en 1991 la cepa de la pandemia se extendió hasta Perú y como ya contamos, ¿verdad? Y posteriormente a países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá y a Guatemala. Entonces, aquí vemos que los más afectados, los países más afectados, pues fueron Perú y Guatemala. Entonces, vemos acá que en Guatemala, pues en el del 91 al 93, pues hubo bastantes muertes, ¿verdad? Incluso se sabe, ¿verdad? Que también esas fueron las muertes reportadas, pero se sabe que incluso los casos pudieron haber sido muchos más, ¿verdad? Porque si uno de las familias enfermaba, solo a ese paciente se tomaba como caso, mientras que a todos los demás, ¿verdad? Que tenían diarrea o tenían síntomas, no se les tomaba, ni se les tomaba ni pruebas ni nada, ¿no? Que solo simplemente se tomaba caso solo a la persona enferma. Las personas con infecciones asintomáticas pueden ser un reservorio en las zonas endémicas, y la extensión mundial de las enfermedades fue posible con los viajes intercontinentales, consecuencia del aumento del comercio y las guerras. El modo de transmisión, ¿verdad? Es por agua y la comida contaminada. Se necesita un elevado inóculo, ya que generalmente no soportan la acidez. Entonces, más de 10 a la 8 microorganismos, generalmente se dice, pero puede ser de 10 a la 2 a 10 a la 10. Condiciones sanitarias deficientes o también por la vía fecal oral, que la principal vía de transmisión en las pandemias generalmente es fecal oral. El vibrio cólera posee dos cromosomas circulares y es frecuente también encontrar plásmidos, y estos plásmidos generalmente se asocian a resistencia antibiótica.
La estructura posee un flagelo polar que lo que le da es la motilidad. Tienen también un pilis regulado por la toxina, que le da la virulencia. Esto es muy importante, vamos a ver más adelante. Pero lo más importante de todo esto es que generalmente las bacterias Vibrio cólera todos los vibrios generalmente pues no eran infectivos hasta que conocieron a un bacteriófago como la 01 o la 0139. Entonces este bacteriófago, ¿verdad? Que ya sabemos que son los fagos, que son virus de las bacterias, llamados CTX por la citotoxina, porta los genes para las dos subunidades de la toxina del cólera, la A y la B. Este se une al pilus corregulado de la toxina, al TCP, y pasa al interior de la célula bacteriana donde se integra en el genoma del vibrio cólera. Sabemos que cuando se integra, ¿verdad? ¿Ya? Entonces se le llama bacteriófago lisogénico. Entonces, este también contiene otros factores de virulencia, aparte de la toxina, lo que vamos a ver más adelante, el gen ACE, el gen SOT y el gen CEP. Entonces, vamos a ver que aquí el gen ACE codifica la enterotoxina accesoria del cólera, el gen SOT codifica la toxina de la zónula oclusiva y el gen CEP codifica las proteínas quimiotácticas. El ingreso al hospedero lo hacen a través de biofilms. Generalmente en la naturaleza se ha visto que también están, ¿verdad?, en una forma de biofilm. Entonces, si nosotros nos comemos un ceviche, ¿verdad? O nos comemos algunas ostras, ahí puede ir un biofilm de cólera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando no lo tragamos, ¿verdad? Necesitamos un inóculo muy grande para que logre pasar la barrera, ¿verdad? De lo que es el estómago, porque no resisten el ácido. Entonces, si logra pasar esa barrera y logra pasar al intestino, en el intestino delgado, pues también lo que hace es, ¿verdad? Formar biofilms y, por supuesto, producir la citotoxina, que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no solo eso, sino que esos biofilms también cuando sean eliminados en las heces, también como la principal vía de transmisión es fecal oral, también volvemos otra vez a consumir un agua o agua contaminada con biofilms de cólera, entonces también podemos nosotros infectarnos. Pues aquí miramos los biofilms, ¿verdad? Cómo se formaron. Pero también necesita adherirse, estar adherido a las células y esto lo va a hacer a través del pilus corregulado por la toxina, el TCP, que como vimos también anteriormente, pues también este pilus es el receptor del fago, pero también le ayuda al pilus, ¿verdad?, a adherirse a la mucosa del intestino delgado. Las proteínas quimiotácticas también codificadas por los genes CEP, se sabe que también, ¿verdad?, ayudan, ¿verdad?, a la adherencia, pero también generalmente pueden atraer a la respuesta inmunológica activa. La toxina del cólera está formada por el complejo AB, un anillo compuesto por 5 subunidades B que se unen al receptor y la toxina A, que es la infectiva, que generalmente, ¿verdad?, es la que va a unirse posteriormente a la proteína G. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver acá, del lado derecho está la imagen, pero vamos a ver que lo primero que pasa es que el pilus corregulado se une a los receptores de gangliósidos GM1. Luego se da una endocitosis de la toxina, ¿verdad? Algunos dicen que solo la A, otros dicen que puede ser la A y la B, pero la toxina infectante siempre va a ser la A. Ocurre una ADP ribosilación. Eso es muy fácil. Simplemente esa ribosilación significa que la citotoxina se une al NAD y el NAD, ¿verdad?, elimina la nicotinamida y cuando elimina la nicotinamina, lo que queda simplemente es una ADP unida a una ribosa. Y ahí es donde se une la toxina A. Estas interactúan con la proteína G estimulante y al actuar con la G estimulante lo que pasa es que se activa la adenilato ciclasa intermitentemente y si se activa la adenil ciclasa intermitentemente, lo que pasa es que generalmente se va a generar mucho AMP cíclico a partir de ATP. Y esto lo que va a hacer es abrir los canales de cloro. Entonces va a haber un aumento de la secreción de cloro, pero también va a estimular la secreción de sodio, potasio, bicarbonato y va a acarrear muchas cantidades de agua. Además de esto,
Aquí vemos que salen todos, ¿verdad? Sale sodio, potasio, etcétera. Pero no solo eso, sino que también, ¿verdad? Vamos a ver que tiene una, y las heces son abundantes, ¿verdad? Abundantes, abundantes. Y se dice que son como agua de arroz. Pero también tenemos la toxina de la zónula oclusiva, el gen SOT que habíamos visto. Este también va a relajar las uniones estrechas en la zónula occludens, en la mucosa del intestino delgado, y esto aumenta la permeabilidad intestinal. Y también está la enterotoxina accesoria del cólera, gen ACE, que produce aumento de la secreción de líquido. Entonces ya con todas estas tres, ¿verdad? Entonces sabemos de que da una excesiva diarrea que en cuestión de minutos, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que generalmente el paciente está consciente y en cuestión de minutos usted lo puede encontrar, ¿verdad? Inconsciente, con un shock, ¿verdad? Un shock hipovolémico que generalmente cuesta mucho sacarlo. Entonces a los pacientes se les canalizaba en ese entonces, ¿verdad? En el 91, 93, generalmente se les canalizaba incluso en las cuatro extremidades y aún así a veces no lograban recuperar, ¿verdad? La cantidad de líquidos que estaban saliendo a través de las heces. Entonces la inmunidad, pues el ácido gástrico, la secreción de moco y la motilidad intestinal son las principales defensas inespecíficas contra el vibrio cólera. También la lactancia materna se sabe que protege a los lactantes y la inmunoglobulina A secretora y la G también puedes reconocer a los vibrios, al antígeno O, a la proteína de la membrana externa y también a la enterotoxina. Pero generalmente pues la inmunidad se sabe que puede ser a corto plazo. Manifestaciones clínicas pues inician de 2 a 3 días después de la ingestión, con inicio brusco de diarrea acuosa y vómitos, como hemos mencionado. Conforme se pierden los líquidos, las heces se vuelven incoloras e inodoras, libres de proteínas y moteadas de mucosidad, y se llama heces en agua de arroz. Incluso generalmente son indoloras, entonces generalmente no van ni siquiera a veces el paciente está defecando. Generalmente se utilizaban lo que eran las camas metabólicas, como podemos ver ahí, que tienen un hoyo, ¿verdad? Entonces se ponía unas cubetas abajo de ese paciente y entonces por ahí ya ni siquiera a veces sentía si era él o era el vecino el que estaba, ¿verdad? Con las deposiciones diarreicas. Entonces, ¿qué puede dar? Diarrea y vómito, deshidratación, acidosis metabólica y shock hipovolémico. La tasa de mortalidad, si no se trata, es de 60% y menos del 1% en pacientes tratados en forma precoz. Clave. El diagnóstico generalmente va a ser por microscopía, bueno, generalmente uno puede hacer una microscopía o un gram, ¿verdad? Y generalmente pueden verse unos bacilos curvos como en forma de coma, que son muy pequeños. Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? Entonces siempre se debe hacer un cultivo. El cultivo siempre va a ser el gold estándar, ¿verdad? Y es el medio de transporte, pues puede utilizarse Kerry Blair, que lo que tiene es un medio más alcalino y también puede ser halógeno o con una cantidad mayor de sal, significa eso. Crecen la mayoría de medios como el agar sangre, pero el medio selectivo para los vibrios es el agar tiosulfato citrato sales biliares sacarosa, TSBS. Los caldos enriquecidos también puede ser caldo de peptona alcalino. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo crece un agar. Y aquí vemos el TCBS donde crece el vibrio cólera. También podemos hacer pruebas bioquímicas selectivas, ya que sabemos que fermentan carbohidratos como sacarosa y manitol. Y también la prueba de oxidasa sabemos que es positiva, o sea que tiene citocromo oxidasa. Entonces, si vemos acá, se pone como color azul oscuro, ¿verdad? Cuando tiene la presencia del citocromo oxidasa. También, ¿verdad? Tenemos las pruebas de aglutinación, ¿verdad? Y aquí ponen el ejemplo que aglutina. Generalmente, si tenemos la aglutinación con el polivalente 0,1, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si es negativa, entonces decimos, bueno, no es 0,1. Entonces le hacemos una aglutinación con 0,139. Si es positiva, pues entonces decimos, bueno, es el serotipo 0,139. Pero al contrario, pues si fuera el 0,1, volvamos otra vez arriba, 0,1 si fuera positivo, pues entonces ya sabemos que es vibrio cólera 0,1. Si aglutina con inaba, pues entonces decimos es inaba, o si aglutina con ogava, pues es ogava. Y si no aglutina con ninguna de las dos, pues lo más seguro es que es icojima. También hay, ¿verdad?, PCR en tiempo real, o que también actualmente pues está el FilmArray, ¿verdad?, que también puede identificar el vibrio cólera,
o simplemente vibrios, ¿verdad? Que puede ser para hemolíticos, bulímicos o también cólera. Y con el tratamiento, lo principal, ¿verdad? O sea, lo principal va a ser la reposición de líquidos y electrolitos. ¿Ya? Pues también se pueden, generalmente, bueno, siempre se deben utilizar antimicrobianos como acitromicina, doxiciclina, ciprofloxacina, que generalmente pueden reducir la producción de la toxina y síntomas clínicos, así como la transmisión mediante una eliminación más rápida del microorganismo. Entonces, los focos de nuevas infecciones también hay que identificarlos. Las personas infectadas, sabemos que pueden eliminar bacterias durante los primeros días de la enfermedad aguda. Y el control y prevención, pues mejorar las condiciones sanitarias. Vacunas en Estados Unidos generalmente no son disponibles, pero sí existen para viajeros. Vacunas orales con microorganismos muertos, que generalmente ninguna va a conferir la protección a largo plazo. Entonces es una protección a corto plazo. La profilaxis antibiótica de los contactos domiciliarios de los pacientes con cólera también puede limitar la diseminación. Y este es el reporte de caso, ¿verdad? Para que cumpla con la siguiente definición de la OMS, se debe sospechar de un brote si un paciente mayor de 5 años desarrolla deshidratación severa o muere de diarrea acuosa aguda, o si se presenta un incremento súbito en el número diario de pacientes con diarrea acuosa aguda, especialmente aquellos que presenten heces en agua de arroz. Tenemos que tenerlo siempre presente, ya que en cualquier momento podemos llegar a tener, ¿verdad?, un brote o incluso ser parte de alguna pandemia de este tipo. Bueno, y ahorita vamos a entrar a lo que es Campylobacter. Campilo significa curvo y Bactron bacilo, es un bacilo curvo. Actualmente se encuentra en la familia Campylobacteriaceae. Incluye los géneros Campylobacter, Arcobacter y Sulfurospirillum. Pero el día de hoy vamos a ver solo Campylobacter. Los bacilos son bacilos gram negativos pequeños en forma de coma o S. Son móviles por la presencia de un flagelo polar. Hay 32 especies y 13 subespecies. Entonces aquí vemos cómo se mira como en forma de S, ¿verdad? O también en forma. Y estas son todas las especies, ¿verdad? Que generalmente son más asociadas a el humano que provoca enfermedad. Pero vamos a ver que casi prácticamente todas, ¿verdad? Presentan gastroenteritis. Pero de las que vamos a ver son las más importantes, las más frecuentes. Vamos a ver las enfermedades que producen gastroenteritis y septicemia como Campylobacter jejuni principalmente, siempre es responsable de la mayoría de gastroenteritis y otras enfermedades asociadas. Y Campylobacter coli se asocia con el 25% de los casos de gastroenteritis y es más común en países en vías de desarrollo. Entonces aquí vemos algunos animales porque generalmente los reservorios, ¿verdad? Como en Campylobacter jejuni, pueden ser, ¿verdad? Las aves de corral. Mientras que también coli, pues se ha visto también, ¿verdad? Que pueden ser los cerditos. También Campylobacter upsaliensis ocasionalmente también produce gastroenteritis, asociada también también como reservorio, pueden estar los perros o los gatos. Y el Campylobacter fetus, ¿verdad? Que generalmente su nombre fue, generalmente se le puso fetus porque generalmente se producían lo que eran abortos sépticos en, en ovejas y en bovinos, pero posteriormente pues también se vio que también podría ser, ¿verdad? En humanos que puede producir, ¿verdad? También abortos sépticos. Sin embargo, ¿verdad? Está más asociado más que gastroenteritis a infecciones sistémicas como bacteremia, tromboflebitis séptica, artritis, abortos sépticos, endocarditis y meningoencefalitis y abscesos. ¿Por qué se da esto? Porque tiene una proteína de S de tipo capsular, como que fuera una cápsula, y eso lo va a proteger, ¿verdad?, de lo que es la fagocitosis, pero también esa misma proteína va a evitar la unión del C3b. Entonces no se va a activar el complemento. Y esta es mucho más frecuente, generalmente lo vamos a ver más en inmunodeprimidos. Sumamente raro, pero sí puede estar presente, hay que pensarlo siempre. La epidemiología es una causa importante de gastroenteritis en todo el mundo, afecta a todas las edades, generalmente se ha visto más, ¿verdad?, en niños de 1 a 4 años y jóvenes de 15 a 40 años. Es muy frecuente, ¿verdad?, igual que la E. coli en viajeros, ¿verdad?, como el diarrea del viajero, principalmente por Campylobacter jejuni y Campylobacter coli.
¿verdad? Se considera una enfermedad zoonótica, ya dijimos que también porque es zoonótica y ustedes tienen en su libro, ¿verdad? El cuadro que está a la par. Se da principalmente, se puede dar en todo el año, pero principalmente en verano. Y esta enfermedad es muy común en países industrializados, así como en países en vías de desarrollo. Aquí hay un estudio, ¿verdad? Que hicieron prácticamente, son muy pocos los estudios que se han hecho para Campylobacter. A pesar de que se cree que es alta la frecuencia, puede ser alta la frecuencia en Guatemala, se han hecho muy pocos estudios, pero los que hicieron del 2008 al 2011, ¿verdad? Se vieron que había una prevalencia de 185 a 1288 casos por 100.000 niños. ¿Ya? Entonces, tenemos que ponerle ojo porque en algún momento podemos tener, ¿verdad? Campylobacter y pensar que es otra etiología. La transmisión, pues como ya vimos, ¿verdad? Entonces puede ser por agua contaminada, generalmente puede ser por algunos animales, ¿verdad? Que esté contaminada o por incluso por el humano. Em, También, ¿verdad? Por comida mal cocida, ¿verdad? Ya comemos pollo medio crudo o algún carne de cerdo medio cruda o también productos de esos animales, ¿verdad? Como huevos, leche, queso, etcétera. Pero también puede ser de persona a persona y esto generalmente es una vía fecal oral. Y aquí en el lado derecho ustedes pueden ver todas las manifestaciones que pueden dar los diferentes especies, ¿verdad? De lo que es Campylobacter, perdón. Y aquí vemos, ¿verdad? Entonces que también puede ser que en algún momento tengamos pacientes, como dijimos, hospitalizados. Y la patogenia, vamos a ver rápidamente la patogenia, solo los principales pasos prácticamente. La colonización, ¿verdad? Se necesita de un flagelo y también que haya biofilm, ¿verdad? Porque ya se sabe de que también no resisten los ácidos. Necesitamos que se adhieran en las células intestinales. Generalmente se ha visto que la cápsula también, ¿verdad? Tiene proteínas que le ayudan a unirse o glucoproteínas que le ayudan a unirse, ¿verdad? O adherirse. Pero la principal, ¿verdad? Adhesina es la PEB1, que también se le llama antígeno de superficie. Hay producción también de toxinas y la toxina distendente citoletal, ¿ya? Y eso ahí sí que su nombre lo dice, citoletal, porque actúa como ADNasa. Entonces esta toxina al ingresar, porque incluso la bacteria generalmente ingresa por endocitosis y puede entrar, liberar su toxina y al liberar tu toxina, esa toxina se va al ADN y comienza a actuar como ADNasa, o sea, rompiendo el ADN. Entonces prácticamente la célula entra en apoptosis y muere la célula, pero ella también, todo esto lo que hace es que también las mismas células comienzan a liberar interleuquina 8. Sabemos que la interleuquina 8 lo que hace es ir a llamar, ¿verdad?, a la respuesta inmunológica, principalmente neutrófilo, y también se liberan citocinas que también van a llevar a la respuesta inmunológica, principalmente innata, los cuales generalmente eh, van a reconocer a los patógenos y los van a eliminar. Sin embargo, ¿verdad? Como sabemos que también estas tienen cápsula, entonces muchas de estas generalmente pueden incluso invadir. Cuando vemos aquí del otro lado, es donde miramos aquí al pollo, generalmente pues en el pollo, en la gallina, ¿verdad? Lo que pasa es que generalmente pueden reconocerlos, ¿verdad? Pero vamos a ver que lo que hacen es tolerancia y la tolerancia lo que hace es que simplemente pues que no sean eliminados y puedan vivir como en el intestino de estos animales y ser un reservorio, ¿verdad? Que al eliminarlo por las heces, pues al humano sí le puede provocar daño. Enfermedad gastrointestinal entonces es caracterizada por la aparición de lesión histológica en la superficie de la mucosa del yeyuno, ilion y colon. Y por eso se le llamó yeyuni, ¿verdad? Porque ahí generalmente encontraron al Campylobacter jejuni, al coli, ¿verdad? Campylobacter coli. Generalmente puede producir lesiones ulceradas, edematosas y hemorrágicas, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales e infiltración de la lámina propia por neutrófilos, células mononucleares y eosinófilos. Entonces, otra cosa que predispone, ¿verdad? Ya, a que realmente pueda haber infección y enfermedad es que generalmente sabemos que los microorganismos mueren al exponerse a los jugos gástricos. Sin embargo,
si se toman muchos antiácidos o se mantiene crónicamente los antiácidos, pues generalmente el inóculo es de 500 a 800 células, pues puede ser mucho más bajo el inóculo, ¿verdad? Para enfermar a una persona que generalmente no tiene esta protección gástrica. Y también, por supuesto, se influye el estado inmunológico del paciente, ¿verdad? En la gravedad. Y vamos a ver que las manifestaciones clínicas antes van a dar una gastroenteritis aguda, que es habitual que se presente un periodo prodrómico de fiebre, cefalea, mialgia y malestar general entre 12 a 24 horas antes del inicio de los síntomas. Y al inicio de la infección, la materia fecal es acuosa, pero a medida que progresa la enfermedad, esa se torna sanguinolenta y es característica porque tiene tenesmo, el cual es un síntoma común. Entonces tiene como un dolor tipo cólico. Generalmente siempre es autolimitada. Entonces generalmente dura menos de 5, generalmente dura entre 5 y 7 días, ¿verdad? Pero en algunos pacientes, principalmente en inmunodeprimidos o que puede durar mucho más de este tiempo o puede incluso asociarse a bacteriemia. Entonces aquí está, ¿verdad? Lo que da el Campylobacter, la clínica, ya lo hablamos. Y el más conocido pues es el Campylobacter jejuni, que son dos subespecies, Campylobacter jejuni jejuni, Campylobacter jejuni Doyle. Vamos a ver que generalmente van a dar gastroenteritis, es lo más frecuente, pero también se asocia a colitis ulcerativa aguda, artritis reactiva, artritis séptica y meningitis. Pero lo más reconocido generalmente, ¿verdad? Es el síndrome de Guillain-Barré, que generalmente va a dar de 1 en 10.000, ¿verdad? Personas, y eso se va a dar porque genera autoanticuerpos que se dirigen tanto a las estructuras de los lipooligosacáridos, similares a los gangliósidos bacterianos como a los gangliósidos nerviosos periféricos humanos, lo que desencadena la degeneración axonal y la desmielinización de los nervios periféricos. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, esos triangulitos donde miramos Campylobacter jejuni, miramos unos como triangulitos y ahí se ven, ¿verdad? Lo que son las inmunoglobulinas, reconociendo, ¿verdad? A lo que son esas estructuras del lipooligosacárido que son muy similares a los gangliósidos, pero generalmente también vemos, ¿verdad? En lo que es el, eh, en el sistema nervioso periférico, vamos a ver que tenemos también gangliósidos, y ¿verdad? Entonces, generalmente también los anticuerpos se confunden y comienzan, ¿verdad? Prácticamente a unirse a esas regiones y entonces comienza una respuesta autoinmune, donde se elimina la mielina. Pero a eso se le llama mimetismo también, ¿verdad? Porque prácticamente los antígenos de lo que es el Campylobacter se parecen mucho pues a los gangliósidos, ¿verdad? Del sistema nervioso. El diagnóstico de laboratorio va a ser por microscopía. Bueno, lo primero que debemos iniciar como siempre es una microscopía, aunque generalmente son muy finos y son difíciles de verlos en tinción de Gram. Entonces, se mira como en formas muy delgaditos, ¿verdad? En forma de S. Se miran que están teñidos con fulafuxina, ¿verdad? Los ha teñido. Y generalmente sabemos que es de baja sensibilidad, pero nos ayudan para hacer un diagnóstico presuntivo. Bueno, y también se tiene el cultivo, que generalmente es el cultivo especial, es el Campivac y el medio, o también puede ser el otro cultivo llamado medio esquirro, que lo que tienen estos es que generalmente tienen bajas concentraciones, ¿verdad? De lo que es oxígeno, o sea, son microaerofílicos, pero también, ¿verdad? Tienen también una cierta cantidad de CO2, generalmente 5 al 10%. También necesitan tener una temperatura elevada, generalmente de hasta 40 grados centígrados, y el periodo de incubación va a ser de 48 a 72 horas. También se puede identificar a partir del cultivo, podemos hacer, ¿verdad? Una catalasa, y la catalasa es positiva, oxidasa positiva, pero tienen ureasa negativa, lo que lo diferencia también del Helicobacter pylori. La detección de antígenos también se puede hecho, ¿verdad? Como que para detectar Campylobacter jejuni y coli, y también, por supuesto, PCR. El tratamiento siempre, ¿verdad? Van a ser sales de rehidratación oral. Realmente va a ser una enfermedad autolimitante. Entonces no se debe dar antibiótico a menos, ¿verdad? Que nos encontremos con alguna infección grave o que tenga septicemia. Son sensibles, ¿verdad? Eritromicina, citromicina, gentamicina, tetraciclina y cloranfenicol. La prevención va a ser la higiene para preparar los alimentos, consumir alimentos bien cocinados, los productos lácteos deberían estar pasteurizados y también cocinados, evitar la contaminación de depósitos de agua. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Espero que todos se encuentren bien y nos vemos entonces en un rato para poder resolver sus dudas. Feliz día.